Es bueno y tu misericordia es grande por cada uno de nosotros, Señor. Adora al Señor. Qué bueno que nos unamos para adorar. Como te lo dije al principio, no sé hasta cuándo. Ayer le escribí a alguien y le decía: ya me cansé un poquito de estar haciendo transmisiones, porque no es lo mismo, créeme, jamás se va a comparar estar en la iglesia adorando juntos. Pero por el momento somos iglesia donde sea que estemos, y hacemos la misión de ser una generación imparable donde sea que estemos. Y también le comentaba a uno de los muchachos aquí de todo el equipo que está, que gracias a todos porque se han dispuesto siempre a ayudarnos a transmitir. Y les decía yo: no importa que se conecten 5, que se conecten 10, que se conecten 15. La obligación de nosotros como pastor y la responsabilidad es que la palabra de Dios llegue a tu vida y a tu corazón. El sábado pasado iniciamos una serie en la vigilia, una generación imparable. Y ustedes son una generación imparable. Qué testimonios más poderosos los que tuvimos en la vigilia, de sanidad, de provisión, de protección. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Por eso declaramos que somos una generación imparable. Quiero invitarte para que en tu Biblia puedas buscar. Hoy vamos a hablar acerca de alguien que impactó mi vida cuando lo estuve leyendo, porque es un personaje bíblico muy conocido. Y en la escuela dominical me lo enseñaban y decían: con Noé, en su barco viajaré. Y yo me acuerdo de todas las enseñanzas y de ver figuras del arca y de ver animalitos entrando al arca. Pero cuando me dediqué a estudiar a Noé, dije yo: Noé fue una generación imparable. ¿Por qué? Ahora quiero que veamos. Quiero que busque Génesis capítulo 5, por favor. Si puedes buscar Génesis, por favor, en tu Biblia. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Génesis 6, 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice el 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Poneme el siguiente versículo. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y dice el 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una vez más, ponemos otra vez el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y hoy quiero que meditemos, como estamos hablando en nuestra serie, una generación imparable, de un hombre llamado Noé, que, como te dije al principio, lo hemos escuchado en la escuela dominical y hemos cantado esa alabanza. Hemos visto las figuras, hemos visto el arca, hemos visto animalitos entrar al arca, y nos han contado esta historia. Pero yo quiero que esta tarde aprendamos cómo Noé se convierte en parte de una generación imparable y cambia las circunstancias en el momento que estaba viviendo. Si notas, cuando leímos la lectura, empezamos a ver, leímos que Noé vivía en una sociedad muy similar a la nuestra. Créeme que hoy en día lo que estamos viviendo era igual a lo que vivía Noé en su momento. A veces creemos que la historia, como que creemos que fueron otros tiempos, pero realmente Noé estaba viviendo la misma situación, la misma decadencia, una sociedad corrompida y perversa como la de nuestros tiempos. Estoy asustadísimo porque me di cuenta, hace unos días salió una noticia que ahora toda esta comunidad LGTB y todo lo que le han puesto, quieren también hacer parte de su agenda el que sea normal, escucha bien, que un hombre de 40 años se enamore y se case con una chica de 12, 15 años. Y que eso es normal. Tienen que verlo como normal. Eso es normal. Y quieren normalizarlo, y cada día, es más, nosotros nos estamos quizás cada día acostumbrando más a eso. Es lo mismo que vivía Noé. Es lo mismo. Noé vivía en una sociedad corrompida que
que al mismo Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Dios dice: estoy arrepentido, me duele en el corazón haber creado al hombre. Pero Noé sorprende, porque en medio de todos esos tiempos, el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando yo leía Noé, yo decía: wow, o sea que sí se puede. Sí se puede. Noé en medio de una sociedad contaminada, de una sociedad donde todo era violencia, donde habían asesinatos, donde habían violaciones, donde había problemas de inmoralidad altos, grandes, como lo que estamos viviendo hoy. Una situación muy, muy, muy parecida. Entonces dije yo: Noé es alguien imparable por todo lo que hizo. Y hoy esta tarde quiero que aprendamos y podamos ver cómo Noé fue parte de una generación imparable. ¿Te parece? Número 1, ¿qué podemos aprender de Noé? Número 1, hizo la diferencia aún cuando esto era no estar a la moda. Cuando esto no era estar a la moda. ¿Cómo así? ¿Te imaginas en aquellos tiempos, en una sociedad corrompida, donde lo bueno es anticuado, como hoy exactamente? Hizo la diferencia, aunque no era estar de moda, ¿verdad? Si leemos versículos anteriores, los primeros versículos, como te lo dije en la introducción al sermón, Noé estaba viviendo en una sociedad decadente, en una sociedad cada día más contaminada, de mucha violencia. Pero él hizo la diferencia aun cuando no estaba de moda. Él no cayó, él no se quedó quieto. Él en su generación no dijo: es que así son las cosas, es que hoy así está de peligroso. No, Señor, hizo la diferencia aun cuando eso no era estar de moda, no era cool, no era estar en la onda. No, eso de llegar virgen al matrimonio, eso ya no está de moda. Hoy tienes que conocer a la chica y al chico antes de llegar. Eso ya no es de moda. Es más, si vos te parás en tu círculo de amigos, en tu trabajo, con este principio, te dicen: no, eso lo hacían mis abuelitos, nosotros ya no hacemos eso. Mis abuelitos oraban para comer, yo ya no oro. Es más, hasta nos hacen burla por ir en contra de cosas que biológicamente hablando no son correctas. Imagínate hasta dónde hemos llegado. Ahora que te parece decir la verdad es ofensa. Ahora que saques la Biblia es que seas una persona retrógrada. Pero Noé, de quien estamos aprendiendo hoy, hizo la diferencia aun cuando esto no era estar a la moda. ¿Cuántas cosas haces por estar a la moda, por encajar en tu círculo social? Ponte a pensar cuántas cosas hacemos por encajar en medio de un círculo social donde no es estar a la moda hacer el bien. Donde todo el mundo roba, donde todo el mundo miente, donde todo el mundo tiene odio, donde todo el mundo guarda rencor. ¿Cuántas veces cedemos y no hacemos la diferencia por querer estar a la moda? Hacemos lo contrario que Noé. Yo creo que Noé, la Biblia no lo dice porque no eres el propósito de esta lectura, pero yo creo, indagando un poco y poniéndome a pensar, mientras el Señor le dice a Noé que construye un arca, yo creo que Noé fue y le dijo a su vecino: fíjese que yo hablé con el Dios de los cielos, con Jehová, y él me dijo que yo tenía que construir un arca. Y yo me imagino que todos sus vecinos se pusieron como que el vecino raro de la colonia, ¿verdad? El que no va a los bailes, el que no va a las fiestas porque ahí hay, ¿me entendés? El vecino raro que pone alabanzas y no pone reggaetón. El vecino raro. Y todos pusieron a verlo. A él no le importó. Hizo la diferencia aun cuando esto no era estar a la moda. Debemos de aprender. ¿Y sabes en qué ayuda a hacer la diferencia?
Ayuda a poder discernir lo que es de Dios y a poder discernir la voz de Dios para no contaminarse. Porque si te das cuenta cuando Dios le habla a Noé, ¿qué pasa? Inmediatamente escucha la voz de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él había decidido, a pesar de vivir en una sociedad contaminada, no contaminarse en su corazón, así como vemos de Daniel, que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Lo mismo hizo Noé. Y hacer la diferencia, aun cuando esto no es estar a la moda, te ayuda a discernir la voz de Dios y a cumplir tu propósito. Muchos me han preguntado: René, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo no sé cuál es la voz de Dios para mi vida. Y Dios ya habló en su palabra cuál es su voluntad para ti y para mí. Cuando haces la diferencia, aprendes y podés discernir la voz de Dios y no te contaminas. Hagamos la diferencia en un mundo donde realmente lo necesita. Las cosas se van a poner cada día peor. La inmoralidad va a salir a flote en todas sus áreas, como ya lo está haciendo, como ya está pasando. Y necesitamos de una generación como Noé, que se ponga al frente del pecado, al frente de las injusticias, y haga la diferencia y sea una generación imparable. Yo sé que ustedes son parte de esta generación y se están levantando con testimonios, se están levantando con propósitos y planes de Dios. Pero hagamos la diferencia. Aun cuando te digan anticuado, aun cuando te ignoren, aun cuando te llamen el raro, pero haz la diferencia. Y número 2, ¿qué podemos aprender de Noé? Número 2, no esperan, los que son una generación imparable como Noé, no esperan a tener experiencia para cumplir el propósito de Dios. No esperan a tener experiencia para cumplir el propósito de Dios. Noé solo fue obediente y empezó. Noé, Dios le habló y dijo: ok, Señor, lo voy a hacer. No dijo: no, Señor, pero antes tengo que ir al bíblico. Sé que el Señor le está hablando a muchos ahorita. No, Señor, pero antes tengo que prepararme. No, Señor, pero antes tengo que hacer esto. Empieza ya, no esperes a tener experiencia. He escuchado a muchos tener sueños misioneros y soñar con ir, pero no los veo que empiecen ya. No los veo. Conozco una familia que siempre dijo que sus hijos iban a ser misioneros, pero siempre los hacían empezar desde antes. Desde antes de ir a los países donde decían que tenían que ir, los hijos los mandaban y los preparaban en seminarios, los mandaban a eventos. Les enseñaban acerca de la palabra del Señor. No esperaron a que el muchacho creciera y que el muchacho tuviera experiencia para cumplir el propósito de Dios. No esperan a tener experiencia para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: prepárate? ¿Cuántas veces Dios ha tocado tu corazón y te ha movido a tener compasión por las almas, a querer cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida? Dime, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para cumplir lo que Dios? A tener dinero. Si de dinero se tratara, créeme que yo soy el primero en no cumplir el propósito de Dios en mi vida. No necesito la experiencia para cumplir el propósito de Dios. Porque da la misión, da la provisión y da la preparación para que cumplase el propósito. Noé no sabía a lo mejor lo que estaba haciendo, pero siguió las indicaciones del Señor y se fue y empezó ya. Empieza ya. Sea una generación imparable. No esperes ir a las naciones. No esperes que el pastor de jóvenes te dé el micrófono para predicar. O no esperes que el ministro de alabanza no llegue. Vos empezá ya. Haz un culto en tu casa, con tu familia. Ponete a predicar. ¿Sabes que las primeras veces que yo me puse a predicar lo hacía con unas sillas vacías? Las primeras veces que lo hice, y yo como
Solamente yo estaba, ¿verdad? Agarraba el piano, cantaba, predicaba, oraba, recogía la ofrenda y al final me quedaba recogiendo las sillas. Empieza ya. Empieza, no esperes a tener la experiencia. Haciendo cosas que nunca has hecho, lograrás ver cosas que nunca has visto. Lo voy a volver a decir. Haciendo cosas que nunca has hecho, lograrás ver cosas que nunca has visto en tu vida. Pero empieza ya. ¿Quieres ver resultados distintos y cumplir el propósito de Dios? Empieza hoy al terminar esta transmisión. Hoy, es más, empezá ahorita a compartirlo, porque algunos no lo han compartido todavía. Empezá hoy. No se necesita de experiencia. De lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar lo más sabio. Va, y ahí voy yo. Amén, Señor, le digo. Amén. No esperes a tener experiencia. No dijo, no, Señor, pero yo no sé hacer eso. Yo nunca he construido un arca. Llover, ¿qué es eso, llover? Nunca he visto llover. Nunca he visto la lluvia, Señor. Nunca he visto un barco. No sé. Noé solo se dispuso y cumplió el propósito de Dios. Nadie nace aprendido, muchachos. Nadie nace aprendido. Si la primera vez que yo prediqué te contara todos los errores teológicos que di, todas las herejías que di, todavía me avergüenzo. Todavía me acuerdo de la primera vez que prediqué. Y creo que a algunos de ustedes ya les he contado la experiencia. Hoy no lo voy a hacer. Si quieren me preguntan por inbox, pero todavía me avergüenza. Pero en serio, la primera vez que prediqué, creo que solo leí Salmo 1 y le dije Dios les bendiga a todos y me fui a sentar. Tenía experiencia, pero me puse y dije yo, Señor, si tú quieres que predique, yo lo hago. La primera vez que me tocó predicar en un bus, nunca lo había hecho y Dios me había hablado tantas veces y ese momento me paré y empecé a predicar. Vamos, empieza hoy. Nadie nace aprendido. ¿Sabes qué? Mientras estaba preparando el sermón me acordaba el negocio que tenemos en la casa. Mi mamá hace chocolate en tableta para bebida caliente. Todos los negocios de aquí de la ciudad y algunos de la Ruta de las Flores nos agarran chocolate. Y nuestro chocolate es famoso aquí. Vos preguntás por el chocolate de mi mamá y te dice, sí, ella vende. Si quiere yo le llamo para un evento, para algo. Ahí estamos. Pero yo recuerdo cuando empezamos, mi mamá le dieron la receta escrita. Mi mamá nunca había hecho chocolate, jamás. Yo recuerdo la primera vez que hizo, le quedó horrible, feo, todo grasoso, todo dulce, sin sabor, feo el chocolate. Pero volvió a hacer. Cuando ya podía hacer, empezó a venderle a los vecinos. Cuando ya los vecinos se daban cuenta que había chocolate bueno, ya le empezamos a vender a una tía que tenía pupusería. Y ya la tía nos agarraba $3, ¿verdad? Y ya mejoramos. De repente, investigando, que yo logré hacer mi proyecto de graduación de bachillerato montando una empresa. Porque siempre te mandan a hacer eso, no sé para qué sirve, pero siempre te mandan a hacer una empresa. Y lo hice de chocolate. Ya investigué el proceso del cacao, cómo debe de ser tostado, cómo debe de ser pelado, cómo es el proceso para mezclarlo con el azúcar, qué otros ingredientes pueden llevar. Y le vas a ver hoy, nuestro chocolate es de lo más delicioso que podés probar. Y si no me lo crees, date un paseo por la Ruta de las Flores y pregunta por nuestro chocolate. Nadie nace aprendido. ¿Y qué tal si mi mamá dice, no, es que no puedo? Ella no necesitó experiencia, ella empezó y cumplió el propósito. Y ese negocio nos ha sustentado por años en la casa. Y ha sido una bendición, una fuente de ingreso para mi casa. Nadie nace aprendido. Por eso no es válido poner excusas para cumplir el propósito de Dios. Yo no veo a un Noé diciendo, Señor, yo no puedo hacer el arca. ¿Y cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Y dónde voy a agarrar la madera? No, Noé solamente empezó sin tener experiencia. Si querés ser una generación imparable, empezá desde ahora. Empezá desde ya a cumplir el propósito de Dios. Levantate a orar a las 4 de la mañana. Mañana hace un ayuno sin que lo haya programado Generación Vida, la iglesia general, sin que lo haya programado nadie. Ponte y haz un ayuno y busca al Señor.
búscalo, búscalo, dale, dale, que el Señor va a bendecir lo que vos haces y va a cumplir el propósito que hay para vos. Empieza hoy, porque es necesario que una generación se levante en medio de estos tiempos a construir un arca. El arca representa la salvación. El mundo necesita conocer a Jesús, y vos y yo somos la generación imparable, la generación que no se va a detener para cumplir el propósito de Dios. Vamos, dale, empezá, soñá, pero no solo soñés, sino que también debes de trabajar. Hace unas cuantas semanas alguien me dijo: a mí nunca nadie me ha hablado para decirme cuál es el propósito de Dios en mi vida. Dante Hebel dice de que a él nunca le pusieron las manos tampoco. Y cuando escuché algo acerca de él, yo también me identifiqué. Es más, yo le pregunté a muchos pastores cómo era esa cosa del llamado, de eso que se siente para predicar, porque a mí nadie me dijo: vos vas a ser profeta a las naciones y por medio. No, nadie. Y créeme que he estado en muchos eventos donde nos han pasado al frente y nadie me ha profetizado jamás acerca de eso. Pero yo le dije, era una jovencita, yo le dije: pero ¿y qué necesita usted si lo que Dios quiere cumplir en su vida ya está escrito en su palabra? ¿Cuál fue la orden del Señor al irse y ascender a los cielos? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Ya hay un propósito, muchachos. No esperes que alguien llegue, no esperes que yo llegue a tocarte, porque de seguro nunca lo voy a hacer, y decirte: Dios te va a usar. No necesitas, empieza hoy. No esperes a tener experiencia para cumplir el propósito de Dios. Y número 3, ¿cómo podemos ser una generación imparable como Noé? Número 3, los que son una generación como parable, escucha bien esto: atraen el favor de Dios con una vida llena de adoración. ¿Cómo así, hermano René? Atraen el favor de Dios con una vida llena de adoración. Cuando terminó el diluvio, cuando Noé se bajó del arca, cuando él se bajó del arca, dice la palabra del Señor que ofreció sacrificio. Si me podés poner Génesis 8:20, por favor, hijo. Génesis 8:20 dice: mira lo que hizo Noé. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. El siguiente. Sí, ¿ya estamos? ¿Sigue? Ok, por favor, quiero que me digan, se nos fue la luz aquí y tuvimos un problema, pero quiero que nos digan si todo está bien, todo está correctamente, por favor, si pueden poner en sus comentarios. ¿Sí? Ok, ahí estamos todavía, ¿verdad? Ahí estamos. Estábamos en que los que son una generación imparable, en el punto número 3, atraen el favor de Dios con una vida llena de adoración. Y te comentaba que Noé, cuando se bajó del arca, en el capítulo 8, ofrece holocausto. Y este versículo dice: y percibió Jehová olor grato. Y escucha bien lo que pasó. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente. ¿Ves? Percibió Jehová olor grato después de haber adorado, de haber entregado una vida llena de adoración como Noé desde el principio lo fue. Alcanzase el favor de Dios. Y luego Jehová reacciona y dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo: yo no volveré a castigar al hombre como lo hice esta vez.
Entonces Noé alcanzó el favor de Dios y provocó el favor de Dios a través de una vida llena de adoración. Una generación imparable debe de atraer el favor de Dios con una vida llena de adoración. Vamos a ofrecer sacrificio de alabanza al Señor como lo hizo Noé. Vamos a hacerlo. La gente que adora es más feliz. La gente que bendice el nombre de Dios es más feliz. Una de las experiencias como pastor más difíciles creo que es ir a predicar a un entierro, a una vela, a un sepelio de alguien que no es cristiano. Créeme que es lo más difícil que podemos hacer. Una tristeza que se percibe en el ambiente, que uno dice: Dios mío, trae consuelo. Y una de las cosas más bonitas que pude ver es ir a predicar a un sepelio donde el que murió fue una persona que fue una generación imparable, que dio su vida al Señor y estuvo adorándole durante toda su vida. Eso parece una fiesta. Una vez me dijo a mí un profesor de aquí de Guayuba, me dijo: y ustedes que están locos, me dijo. ¿Por qué? Le digo yo. Porque la señora acaba de morir, ustedes cantando tan alegres que se oyen, aplaudiendo. Y yo le dije: lo que pasa, le digo, es que para nosotros el que muere en Cristo es ganancia. Debes de alcanzar el favor de Dios a través de una vida llena de adoración. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque es cierto, la gente que adora a Dios es la gente más feliz que hay, créeme. Es la gente más feliz. Es la gente que más pasa la vida de una manera increíble. Y Noé nos da un claro ejemplo de que cuando adoramos a Dios, atraemos el favor de Dios. Y el Señor hace su pacto ahí mismo y dice: no volveré yo a dañar la tierra de esta manera. ¿A causa de qué? A causa de que encontró un hombre cuya vida fue llena de alabanza y adoración. En estos tiempos necesitamos una generación que se humille y adore a Dios, que busque a Dios antes y después de la tormenta, antes y después de la pandemia. Como se los he dicho, durante toda la cuarentena, ya no estamos en cuarentena, pero mi devoción no está en cuarentena. Debemos de adorar a Dios. Y el último punto de esta palabra que Dios ha dado para ustedes este día es para que no solo seas tú nada más el que va a ser una generación imparable. Y déjame que te comente una breve introducción para meterme al punto número 4. Deja que te comente. Uno de los problemas de la generación que está antes de mí, que me antecede, fue que descuidó lo que te voy a mencionar ahorita. Lo descuidó, no trabajó por ello, no sembró para cosechar, y ahora estamos viendo la causa de que muchos jóvenes se estén alejando y sean apáticos al evangelio. ¿Sabes cuánto cuesta invitar y atraer un joven a la iglesia, a los eventos? ¿Sabes cuánto tenemos que pensar los líderes para que esto sea y suene atractivo, para que te conectes, para que estés? Porque hubo una generación que nos antecedió que descuidó en alguna manera esto, en no ser una generación imparable. El punto número 4 de esta prédica es: para ser una generación imparable tenés que ser intencional. Sé intencional como Noé y su padre. Sé intencional para que la bendición alcance a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Y se hace una generación imparable. La primera vez que escuchamos acerca de Noé es en Génesis 5. Y lo escuchamos en toda la genealogía, donde comienza este libro diciendo: hasta las generaciones de Adán, y ahí aparece Noé. Pero me llama poderosamente la atención que cuando el relato genealógico habla de Noé, dice algo bien especial. Y si me podés poner el versículo Génesis 5:28, por favor. Quiero que veas cómo Lamec, el padre de Noé, hace algo y es bien intencional en lo que hace. Génesis 5:28.
Génesis 5:28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo esto. Escucha lo que dijo Lamec. Fue intencional y dijo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Ves? Debes de ser intencional con lo que haces. Y yo sé que algunos de ustedes miran, pero mira, pastor, yo no estoy pensando en tener hijos, yo no estoy pensando en casarme todavía, pero va a llegar un momento en la vida en que lo vas a hacer. Va a llegar un momento en la vida en que vas a encontrar eso. Lo vas a encontrar, la persona que Dios ponga en tu camino. Y debes de ser intencional. ¿Cómo así? ¿Qué me está tratando de decir? Mira Lamec, ¿cómo dice acerca de su hijo? ¿Verdad que no digo, ay no, tengo otro hijo, le voy a poner Noé? No, fue intencional. Fue intencional y le puso. Vemos como desde el principio Noé iba a ser un ser especial a causa de un padre que fue intencional y provocó en su hijo que fuera una generación imparable. Vemos como desde el principio del relato, es más, el nombre de Noé en su expresión hebrea, la palabra hebrea que se utiliza es como descanso o alivio. Eso es lo que significa Noé, descanso o alivio. Y vemos un padre que es intencional y le dice a su hijo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Ves? Debemos de ser intencionales, muchachos. Nosotros debemos de ser intencionales. Menciono esto porque muchos de nosotros nos descuidamos desde el principio en muchas de las cosas. No es tiempo que nos quejemos de lo que la generación anterior, como te dije, no hizo con nosotros. Si tus papás nunca fueron intencionales con vos, deja de andarte quejando, por favor. Deja de andarte quejando. No, es que mi papá me abandonó, es que mi mamá no me hace caso, es que usted conociera a mi papá, pastor. Mi papá ni caso me hace. Yo todo el día pasa afuera, y cuando llega de trabajar, yo le dije feliz día del padre, ni caso me hizo. Y habemos muchos que hemos pasado las mismas situaciones o situaciones similares a las tuyas. Y yo lo he dicho, en mi caso, en mi familia, yo he dicho, los hijos de mis hijos van a tener esta bendición. En mi familia siempre va a haber, y yo he hablado seriamente esto con Dios, siempre va a haber un sacerdote que ministre, siempre, en mi familia. Y soy la generación número 4, creo yo, de pastores. O número 3, nunca me he puesto a sacarla, pero ya tengo un buen rato. ¿Por qué? Porque han sido intencionales conmigo. Han sido intencionales. Y si querés que tu generación sea bendecida, debes de ser una persona intencional. Debes de poner las bases desde ya en tu vida. Es más, para los que están de novios ya y andan de manitas sudadas, como decimos, los que están de novio, quiero invitarlos para que desde ya en su relación de noviazgo sean intencionales. Antes de salir, oren por sus proyectos, escríbanlos. Que sean 2 corazones con un solo propósito: cumplir el propósito de Dios en la vida de ustedes. Y si no tenés novia, no tenés a nadie todavía, empezá a ser intencional desde ya y empezá a hacer las cosas correctamente. Empezá a orar, empezá a bendecir, empezá a tener actitudes que sean intencionales para ser una generación imparable, así como Noé. Pero pongan las bases desde ya. No hay que esperar tanto, hay que ser intencional. El padre de Noé lo hizo. Noé mismo lo hizo también. Y es más, ¿cuál fue el resultado? Dice la palabra del Señor que Noé, no sé si me podés poner el versículo, capítulo 6, por favor, el versículo 8 y 9. Ya para concluir, quiero que veas cuál es el resultado de eso. Dice el 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice el 9: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. ¿Ves? Debes de ser intencional.
Y cuando sos una generación imparable como Noé, y que hoy hemos aprendido, dijimos, número uno, hacer la diferencia aun cuando esto no es estar a la moda. Número dos, no es vamos a esperar a tener experiencia para cumplir el propósito de Dios. Atraemos el favor de Dios con nuestra adoración. Y número cuatro, somos intencionales. Cuando aprendemos esto, vamos a ser perfectos en nuestras generaciones. Y vamos a ser una generación imparable, muchachos. Yo estoy emocionado, como se lo dije, cuando hablo con ustedes y me cuentan sus testimonios y testifican, y me entristezco por algunos que no los he visto aparecer durante todo este periodo de tiempo. Pero ojalá Dios esté con ellos y oro por ellos para que también testifiquen en sus redes sociales, en su vida y en su devoción interna, y ministren el Espíritu Santo y sean una generación imparable. Pero estoy contento porque muchos se han levantado y donde quiera que van testifican. No somos una generación de movimientos, de eventos, de esto y lo otro. Somos una generación que ahí en su trinchera donde Dios lo ha puesto, ahí está trabajando. Y prueba de ello son nuestras worship house, nuestras células. Dios se ha manifestado enormemente. Pero no debemos de bajar la guardia. Para ser esa generación imparable, sé una generación imparable. Y por favor, no te quejes por los tiempos que te tocó vivir, porque Noé no lo hizo. Noé no se quejó. Más bien, aprende de Noé, quien tuvo gracia ante los ojos de Dios y fue perfecto en sus generaciones. Esta tarde hemos aprendido a cómo ser una generación imparable, cómo Noé lo fue. Quiero invitarte para que aprendas de Noé y esta semana medites en tu corazón y también seas una generación imparable. Y hagas lo correcto delante de Dios aun cuando esto no esté a la moda. Que seas intencional siempre, toda la vida. Además de eso, que atraigas el favor de Dios a través de una vida llena de adoración. Y dijimos, el principio número 2, no esperar a tener experiencia para cumplir el propósito de Dios. Vamos, tú puedes hacerlo. Y esta tarde Dios ha hablado a tu vida. Cierra tus ojos. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y tú eres grande, Dios. Gracias, Señor, porque tú vas a cumplir tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nos has hecho una generación imparable, porque tú eres un Dios imparable, un Dios grande y poderoso, Señor. Yo te pido para que esta palabra pueda fructificar en los corazones de los jóvenes y podamos, Padre, nosotros siempre cumplir tu propósito en nuestras vidas. Señor, gracias por este momento. Gracias por esta transmisión, Señor. Bendice a los que fielmente estuvieron escuchando la palabra, alimentando su corazón, Señor, sabiendo que nuestra devoción no está en cuarentena, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un gusto haberlos visto, muchachos que se han conectado a nuestra transmisión. Que el Señor les bendiga y gracias. Nos vemos entre semana en nuestras células.